En nuestras charlas poco a poco hemos visto el caminar de Abraham con Dios. Hoy es uno de los pasajes más impactantes, más fuertes, más deprimentes de la Biblia. Pero todo termina bien. Te cuento, mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. El capítulo 22 de Génesis es uno de los capítulos más tristes en la vida de Abraham. Empieza fácilmente, el 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Quizás Abraham pensó que le iba a repetir las promesas que le había dado, pero aquí dice que Dios probó. En las pruebas, Dios nos enfrenta ante un reto para enriquecer nuestra fe, para hacernos crecer. No es como la tentación, que la tentación, su fin es de que caigamos de la gracia de Dios. Dice que Dios probó a Abraham y en el 2 y le dijo, y son palabras escuetas, rápidas y directas: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. No le da explicación, le dice que tome a su hijo sabiendo que lo ama, y no solo que lo sacrifique, que lo ofrezca en holocausto, que en holocausto implicaba todas las cosas que después vamos a ver en el Antiguo Testamento. Dice que Abraham se levantó, que el camino a Moria era un camino de 3 días, que fue con sus siervos, que hizo que su hijo llevara leña, y le dice en el 5 a sus siervos: esperen aquí, que yo me voy con el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Unas palabras raras, porque esa no era la idea que le había dado el Señor a Abraham. El 7 es un versículo desgarrador también, el 22:7, cuando el hijo le dice: Padre mío, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y acto seguido, Abraham le dice: no te preocupes, Dios proveerá el cordero. En el 10, Abraham, después de atar a su hijo, levanta el cuchillo y se prepara para sacrificar. Y vamos a dejarlo ahí un segundo, porque ahorita seguimos. Hemos visto los intercambios de Dios con Abraham a través de todos estos capítulos después del 2. Hemos visto cómo inicialmente lo hace perder a su padre, porque le dije: deja a tu padre y a tu parentela y déjalo, sal de Ur y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora Dios le pide algo un poco más fuerte: que sacrifique a su hijo. Pensamos que este tiempo Abraham lo va a usar para recapacitar. Hay unas cosas que no le parecen bien o que le parecen extrañas a Abraham. Abraham sabía de la ley en contra del homicidio que Dios había establecido ya. Abraham también sabía que cuando Dios le pedía algo, usualmente le daba una explicación, como le dio explicación con respecto a que dejara a Ismael. Él sabía también que Dios le había prometido una descendencia a través de Isaac. Todas estas cosas Dios se las había enseñado poco a poco a través de la vida de Abraham. ¿Qué caminaba en la mente de Abraham cuando iba para el monte Moria? Debe haber sido dolor, debe haber sido preocupación, debe haber sido un desgarramiento de su alma, pero también debe haber sido recordar las promesas y las bendiciones que Dios le había dado. Quizás por eso, finalmente, y en un reto grandísimo, Abraham le creyó a Dios y levantó el cuchillo. Más tarde, la Biblia nos va a decir que Abraham pensó que Dios rescataría a su hijo de los muertos, lo resucitaría, sin haber habido ninguna resucitación previa. Cuán grande era la fe de Abraham. También Santiago nos enseña que el creer fue el acto de fe de Abraham, pero el obrar fue la evidencia presente y clara de esa fe. Una vez más, Abraham levanta su cuchillo para ofrecer en holocausto a su hijo. Y dice el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, has demostrado tu fe, no le hagas nada al muchacho. Entonces Abraham vio a sus espaldas un cordero entre las zarzas, lo cogieron y lo ofrecieron de sacrificio.
Y el 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Y después llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez y dijo, por cuanto no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y vuelve a repetir todas las bendiciones que Abraham tenía. Obviamente en su simiente, dice el 18, serían benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeció su voz. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo y Dios lo libró de ello. Y Dios, sin embargo, dio de sacrificio a un animalito inocente, el cordero. En el Nuevo Testamento vamos a ver cómo hay tantos paralelismos. ¿Estará Dios dispuesto a ofrecer a su hijo? Ciertamente, el Nuevo Testamento nos dice que Dios entregó a su hijo inocente, no culpable de nada, por el hombre, por el pecado del hombre, para librarlo del pecado. Qué bonita cómo la historia, siglos antes de que naciera de Jesús, se une a la historia que estamos viendo ahora. Cómo Dios preparó poco a poco todos los sucesos para que podamos creer, confiar, bendecir y adorar su nombre. Termina el capítulo 22 presentándonos al hermano de Abraham, Emur, que tiene hijos, 2, y realmente esa genealogía la dice porque de ahí nacerá Rebeca, que eventualmente veremos que será la esposa del hijo prometido, Isaac. Con esto los dejo para la próxima charla. Les invito a que le den like y se suscriban.